Restáuranos, Señor del universo. Restáuranos, Señor del universo. Escucha, pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor del universo. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vida, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor del universo. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor del universo. Restáuranos, Señor del universo. Hola, buenas noches. Qué gusto que Dios nos permite volvernos a encontrar hoy día 7 de abril, año 2026, en nuestro espacio bíblico de estudio vía Zoom. Como es costumbre, vamos a comenzar nuestra sesión dándole gloria y alabanza a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y te invito a que unidos todos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, que como siempre nos tienen la misericordia de estar entre nosotros para agudizar nuestra percepción, el abrir nuestros sentidos a escuchar la palabra de Dios, que a través de su ministerio público de Jesús de Nazaret entre nosotros nos dio a conocer. Y esta noche nuestra petición particular va encaminada a la exhortación del Papa León XIV, que nos invita
a todos los integrantes del nuevo pueblo de Israel conquistado por Jesús de Nazaret, a que unidos el próximo día, sábado 11, en una vigilia de oración, nos unamos todos para pedir por la paz, esa paz tan necesaria en todo el mundo, esa paz tan deseada en muchísimos confines del globo terráqueo. Sabemos que en estos momentos, como nunca, hay más conflictos bélicos en todo el mundo como nunca lo había habido. Tenemos guerras inexplicables para todos nosotros que nos demanda el estar todos de verdad invocando, suplicando con humildad a Dios Padre, que a través de Jesús de Nazaret nos dé la gracia de la paz, porque sin ella no podemos vivir en este bello mundo que crearon para nosotros. Entonces, unidos en oración, desde hoy le pedimos a Jesús de Nazaret nos tenga la gracia de mover los corazones y las voluntades de todos los líderes del mundo involucrados y que irónicamente decisiones de ellos nos atañen y perjudican a todos los integrantes de todos los países, porque no hace falta para que estemos en las regiones de conflicto para padecer las consecuencias de todo esto. Tristemente, lo que la mayoría de todos nosotros sentimos es un golpe tremendo en nuestra economía, una carestía generalizada y un retroceder en nuestras aspiraciones de tener una vida más digna. Pero sobre todo esto, sobre lo material, pues definitivamente lo que más nos duele es el vivir en este estado de zozobra, en este estado de inquietud, en este estado de retroceso en la creación del mundo. Necesitamos volver a tener esa paz. Pues unidos de corazón desde hoy, el día sábado, estoy seguro que todos nosotros participaremos de esa vigilia de oración y desde hoy, en la esperanza en Jesús, le agradecemos la misericordia que nos muestre, porque Él siempre nos vino a traer la paz, aunque reconoció que tristemente venía también junto con él las divisiones y los enfrentamientos. Pero le rogamos que su misericordia sea mayor sobre cualquier otro sentimiento y acción y nos permita seguir adelante. Pues que así sea. Por esa razón, el cántico sobre el Salmo número, perdón, Salmo 83 de la nomenclatura hebrea, titulado Oración por la paz y la justicia, le escogimos especialmente para esta noche. Como una breve historia de este salmo que se le acredita a los maestros del coro del Templo de Jerusalén y concretamente a los hijos de Coré, uno de los maestros que dirigía el coro del templo. Este salmo fue, fue creándose después de que el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia y después de pasar las consecuencias de sus pecados, de sus faltas, y después de acrisolar todo lo malo que habían hecho, regresan a una Jerusalén destruida, sobre todo en lo que se refiere a su templo, el templo, la casa de Yahvé Dios,
Dios Padre para nosotros, que había sido profanada y que había sido derruida en algunas de sus secciones. Entonces, con un sentimiento que le llaman de súplica nacional, le ruegan a Dios que vuelva a restaurarlos, a ellos en lo particular y a su nación en lo general. Pues tristemente, en este 2026 estamos viviendo esa necesidad y le estamos viviendo tristemente en un grado superlativo. Así que no dejemos de pedir todos los días, no solamente el próximo sábado, todos los días por la paz en el mundo. Que así sea. Bueno, pues esta noche vamos a ver, vamos a reflexionar y analizar el sexto signo de poder que el evangelista San Juan nos, nos presenta dentro de los milagros de Jesús. Este signo es referente a la aparición de Jesús y la pesca milagrosa. Ubiquémonos, ya pasó el momento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ya se les apareció a sus apóstoles en el cenáculo por 2 ocasiones. Y esta aparición que vamos a ver esta noche de Jesús es la tercera aparición. No es casualidad que sea la tercera y última aparición que va a tener Jesús entre sus apóstoles antes del momento en que van a compartir su ascensión. Pero en estricto orden, las apariciones, es muy simbólico que esta sea la tercera. Sabemos que el número 3 nos habla de la perfección, nos habla de lo máximo, y el evangelista Juan, por esa razón, nos la cita como un signo de poder portentoso. Vamos para poder analizar este episodio, vamos a referirnos directamente a la Biblia y vamos a ubicarnos en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Este capítulo 21, que también en San Juan todo está tan calculado, todo está meditado teológicamente y amarrado de muchas maneras. Hemos tenido la fortuna de estar viendo en el Evangelio de San Juan que tanto respeta las tradiciones judías en cuanto a las grandes fiestas que se celebraban año con año y cómo las enlazaba también estas fiestas con la actividad de Jesús en este mundo. No es ninguna casualidad que San Juan, hábil comunicador por decisión de Jesús, maneje entre sus habilidades la numerología. Entonces no te caiga de extrañeza que el Evangelio de San Juan conste de 21 capítulos. Si tú multiplicas 3, que es la perfección, y 7, que es la plenitud, te va a dar 21. Por esa razón, el Evangelio de San Juan está contenido en 21 capítulos. El capítulo 21, además de que es el final de su buena nueva de San Juan, sirve de alguna forma de un epílogo a su obra. Y como es lo correcto en los escritos sagrados, sobre todo en los evangelios, la conclusión y final
de esta narrativa concuerda con la similitud de cómo comenzó. Entonces, en el caso de San Juan, tenemos claro que tres eran los objetivos de su buena nueva. El primero, el demostrar que Jesús es el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios enviado a este mundo por voluntad del Padre, por voluntad de Dios Padre. La segunda finalidad es el que podamos comprender que Jesús es el Mesías esperado, anunciado desde antiguo, desde mucho tiempo atrás, por los profetas. Y por último, el que tengamos la claridad por medio de la narrativa del desarrollo de este Evangelio, que teniendo, que creyendo en Jesús, acrecentemos nuestra fe y a través de esto vivamos la remisión del pecado y la gracia de la salvación. O sea, como en todos los signos de poder, que todos nosotros seamos, como Jesús lo propició siempre, en primer lugar, sanados, sanados de nuestras dolencias físicas, espirituales, morales, de conciencia, todo lo que nos agobia y nos sume dentro de este mundo. Y por otro lado, el que logrando esa sanación podamos obtener la salvación. Dos cosas complementarias que se convierten en una gracia sobre gracia, como dice San Pablo, en nuestra vida. Por lo tanto, ese objetivo que planteó San Juan en los principios de su evangelio, aquí, en el previo al capítulo 21, presenta una primera conclusión de su buena nueva. Y cito textualmente lo que dice esta primera conclusión. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida eterna en su nombre. Quiero recordarte que esta palabra de Cristo es utilizable única y exclusivamente cuando Jesús fue por su muerte y resurrección, obediencia al Padre y cumplimiento de todas las profecías, de lo que los salmos decían y de lo que los escritos pronunciaban desde tiempo atrás sobre la persona de Jesús. Él lo cumplió cabalmente, bebió la copa que el Padre quiso que por decisión de él, del Padre, pasara a su Hijo. Y a diferencia de lo que vimos cuando en el Génesis vimos que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac y en el último momento es detenido por un ángel del Señor, aquí Dios Padre nos mostró que es tanto el amor que nos tiene que no reparó en que su hijo muriera y muriera por los pecados de toda la humanidad, tanto de tiempos anteriores a su llegada, como también a la posteridad del momento en que se vivió, de ese año 30. Entonces, gracias a esta acción, Jesús de Nazaret glorificó a su Padre cumpliendo al dedillo toda su voluntad y el Padre lo glorificó a él, en principio de cuentas, alzándolo en la cruz en Jerusalén para que todas las naciones lo contemplemos, así como en el tiempo de Moisés, cuando en el Éxodo
le dijo Yahvé Dios, Dios Padre, para nosotros, que en muchos momentos levantara su cayado, su báculo, su vara, su bastón grande que tenía, y sobre todo cuando en el desierto, en determinado momento, eran picados, eran mordidos por víboras con consecuencias mortales, muchos integrantes del pueblo de Israel, del pueblo elegido del Señor, le dijo Yahvé Dios a Moisés: haz una víbora de bronce y ponla en tu báculo, y levántala, ízala, y eso hará que todos los que la miren sean librados de la mortalidad de las mordeduras de las serpientes. No le pasará nada. Pues igual, tú ahora, ya aterrizando los estudios que hemos y las reflexiones que hemos venido haciendo, comprenderás que ese mismo rol, ese mismo papel, le tocó hacer a Jesús de Nazaret en la entrega voluntaria de su vida y del derramamiento de hasta su última gota de sangre por la remisión del pecado, por vencer al tentador, a Satán, al demonio, en la acechanza que tenía él, el demonio, como lo vimos desde el Génesis, en el protoevangelio. Te acordarás cuando Dios Padre eh, se dirige a la serpiente, la maldice y, entre otras cosas, le dice que pondrá enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Por lo tanto, la descendencia de la mujer, con el devenir del tiempo, es el propio Jesús, y la descendencia del tentador es toda la hueste, todo el regimiento de ángeles revelados que tristemente están en este mundo asediándonos siempre. Bueno, entonces el demonio que pensaba que iba a vencer en la batalla definitiva a Jesús es vencido, porque nunca imaginó que la voluntad de Dios Padre manifestada en la complacencia de su Hijo fuera el dar su vida por la remisión del pecado, cosa que así sucedió. Y entonces en la batalla definitiva, el demonio la pierde ante, ante la voluntad y las acciones de Jesús. Bueno, pues entonces todo esto viene al caso porque el nombre de Cristo, repito, lo alcanza Jesús después de haber sido resucitado por voluntad de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo, el domingo siguiente al día de su muerte, ese día 14 de Nisan, de acuerdo al calendario judío, ese día en el que Jesús ofrendó su vida por la remisión del pecado. Y 3 días después resucita. Poco más adelante vamos a ver un detalle muy fino también de estas fechas. Pero de momento, nada más quiero cerrar el comentario, porque lo correcto, somos muy dados a que todo mundo pronuncia Jesucristo, Jesucristo o Jesús Cristo. Pero lo correcto es como los evangelistas nos invitan a hacer, y sobre todo San Juan, que nos refiramos a él como Jesús el Cristo, porque porque Cristo no es un segundo nombre, no es algo que enlace entre dos nombres, Jesús y Cristo. Entonces, nosotros estudiosos de la Biblia sabemos que lo correcto es decir Jesús el Cristo y no Jesucristo. Pero pues no podemos ir en contra de las tradiciones y del fervor popular, y nos vamos a ver muy mal
queriendo corregir esta acepción. Pero tú, que eres estudioso de la Biblia, te lo hago saber. Bueno, pues entonces después de esta conclusión primera, vamos a darle lectura al capítulo 21, el último del Evangelio de San Juan, que sirve, como dijimos, de epílogo. Y a la letra dice así, a partir del versículo primero: después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me detengo ahí tantito. Después quiero comenzar con la referencia que hace después de esto, has de decir, ¿después de qué? Pues después de las dos apariciones que tuvo Jesús a sus apóstoles en el cenáculo. Recordemos que en el primero, el domingo de resurrección, se les aparece y no está presente Tomás. A los 8 días vuelve a aparecerse en el cenáculo e invita a Tomás a que se introduzca sus dedos en las llagas del maestro y su mano en la herida que la lanza causó en su costado, a la altura de su corazón. Y solamente en ese momento Tomás cae de bruces, cae en postración, es la palabra correcta, y se dirige al rabí, al maestro, y le dice: Señor mío y Dios mío, le dice. Entonces, es hasta ese momento en que vemos la eficacia de lo que significan los signos en Jesús, que muchas veces después de esos signos, nuestra fe alcanza su plenitud y cosas que no nos quedaban muy claros se cimentan correctamente y nos cambian la perspectiva total de las cosas. Entonces, aquí vemos, aquí vemos ese detalle de que este Tomás, pues no fue la excepción. Esto lo comento porque pensamos muchas veces que los apóstoles serían quizás como seres extraterrestres que, que podían hacer cosas inimaginables para nosotros, pero no, aquí nos está mostrando que son tan humanos y eh, tan carentes de muchas virtudes que solamente por la gracia de Jesús y por el poder del Espíritu Santo se van a ir transformando. Entonces tuvo que pasar esto para que Tomás en él naciera esa fe y cambiara totalmente su concepto acerca de las enseñanzas del maestro. Bueno, pues entonces esto es lo que significa la expresión después de esto. Se manifestó Jesús otra vez. Por eso ya entendemos, si se manifestó otra vez era porque ya lo había hecho antes. Antes lo hizo 2 veces y esta es la tercera. Y como dice el dicho popular, la tercera y la vencida, ¿no? Porque además de que el número 3 es la perfección y esta es la aparición número 3 de Jesús a sus apóstoles, esto va a ser el culmen de su evangelización hacia sus apóstoles. Y entonces después vemos que dice que se manifestó de esta manera, que estaba Simón Pedro y otros más. Si tú tuviste cuidado, te diste cuenta que las personas que citan que estaban juntos son 7. O sea, ahí vemos también la plenitud. Entonces, una tercera aparición, que es la perfección, dirigida en principio a 7
de sus discípulos y apóstoles, porque aquí si te fijas, menciona que estaban algunos de los apóstoles, pero también cita que estaban los del Zebedeo. Los del Zebedeo, ¿quiénes son? Es el propio evangelista San Juan y su hermano Santiago. Entonces, por eso nada más lo pone como los del Zebedeo. Y ellos a su vez tenían una escuela de discípulos. Entonces, no nos dan nombres, pero aquí dentro de esa barca van dos de los discípulos de los Zebedeos. Continúo. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Aquí tú, si te pones a reflexionar un poco, dirías, a ver, ¿cómo está esto? Después de que Jesús resucitó, después de que apareció, les dio la paz y les dio el poder del Espíritu Santo para perdonar pecados, para atar y desatar aquí en la tierra y en los cielos. Después de todo esto, y aquí se nos van a pescar. Dicen, ¿cómo que se van a pescar? Ya renunciaron a la vocación que tenían. Otros podrán pensar, bueno, ya al no estar el maestro entre ellos, dejan todo lo que habían hecho y regresan a su antigua ocupación como pescadores. Eso pensaría alguien en forma material, pero no es así. El Espíritu Santo que Jesús nos presenta poco antes de que se vaya de este mundo y que nos lo deja como un segundo paráclito, aquí todavía no ha descendido en forma de dador de gracias y de dones, que eso va a ser en el día de Pentecostés. Ya vimos que Jesús, desde la cruz misma, cuando dice en la última de sus 7 palabras que así conocemos, que dice, y inclinando la cabeza entregó el espíritu, pensamos en principio de cuentas que esa expresión es que murió, que entregó el espíritu, porque estamos acostumbrados a que mucha gente dice, ay, se murió fulanito de tal, y entonces nosotros decimos, pues si el cuerpo es, si la persona es cuerpo y espíritu, pues el cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y el espíritu se lo entrega a Dios. Estamos muy acostumbrados a eso. Y entonces, en principio, pensamos igual y lo aplicamos a los apóstoles, pero no es así. El Espíritu Santo, por voluntad de Jesús, nuestro Cristo y Mesías, tenía todo calculado correctamente y entonces quiere propiciar que los apóstoles y algunos de sus discípulos que continuaban asustados por el asedio de que tenían, del temor que tenían, que así como crucificaron al maestro, veto a saber qué se les ocurriría a los romanos o a las autoridades judías en contra de ellos. Entonces, es entendible, por un lado, de que estén buscando pudiéramos decir, una terapia a su angustia, pero también al mismo tiempo, esto es una acción que Jesús a través del Espíritu Santo propició. ¿Y por qué? Porque aquí lo vamos a ver ahorita el por qué de esta situación. Continúo y dice, cuando ya amaneció, estaban Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían que era Jesús? Pues porque dentro de su bondad de Jesús de Nazaret y que como siempre nos habló con la verdad, muchas ocasiones, además de ubicarnos en qué era el camino, la resurrección y la vida, también nos habló que en la casa de su Padre, en la morada eterna, porque morada quiere decir que ahí vas a morar,
ahí vas a vivir, por eso el término de morada. Entonces, que en la morada eterna, además de que tendríamos un sitio cada uno de nosotros, si por nuestra capacidad de decisión optamos por seguirlo a Jesús, eso es importante, en nuestra capacidad de libre albedrío, si por la inteligencia que nos dotó Dios Padre, decidimos seguir respetando el decálogo, los mandamientos de Jesús y atendiendo a la petición del 11º mandamiento de Jesús de amar al prójimo como Él nos ama a todos, pues entonces podremos llegar al reino de los cielos. Entonces, aquí cuando nos dice que ya amaneció, nos está poniendo el dato, Juan, que es muy preciso, muy exacto. ¿A qué hora amanece? Pues dentro de la forma de llevar las horas en el judaísmo, tendríamos que el amanecer pudiera ubicarse a partir de la hora de la hora 5 o 6. Por eso aquí cita que ya amaneció. Pero sabemos que en el vocablo preciso de Juan, el poner ya amaneció tiene otro sentimiento posterior, teológico. Jesús, ¿cuántas veces nos dijo, yo soy la luz del mundo? Y la luz no venció la oscuridad, pero no está dentro de la oscuridad. ¿Cuándo contemplas tú la luz? Pues con la luz del día. Es cuando tú puedes advertir la presencia de la luz. Por eso aquí el evangelista nos pone cuando ya amaneció, señal de que Jesús está presente. Pero decíamos que Jesús nunca nos habló a medias y nos aclaró que nuestro cuerpo quedará aquí en la tierra y que nuestra alma va a llegar transformada al cielo, al reino de Dios, con una alma transformada y un cuerpo celeste. O sea que no vamos a ser en apariencia los mismos que ahorita, si tú te ves en el espejo, dices, ay, qué guapa estoy o qué varonil me veo. No, olvídate. ¿Qué apariencia vas a tener tú ya en la eternidad? No te sé decir, pero el propio Jesús nos mostró con que la apariencia que él tenía después de resucitado no la reconocían ni sus más íntimos amigos, los apóstoles y muchos otros más, como los testigos de Maús, que nos narra San Lucas. Entonces, por esa razón, aquí dice el evangelista, Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús, no sabían porque no lo reconocían, la apariencia que tenía. Entonces Jesús, seguramente levantando la voz por la distancia en que se ubicaban, todavía les grita, muchachos, ¿no tenéis nada de comer? Le contestaron, no. Él les dijo, porque ya recuerda que cita que no pescaron nada. Bueno, entonces aquí cita, Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. No dice más San Juan, nada más que la echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. 200 codos, pues ni es tan poquito, ¿eh? 200 codos es aproximadamente 90 metros, que para la inmensidad del mar, pues es nada. Pero
para que este Pedro se haya lanzado al agua para llegar más rápido que la barca hacia el maestro, pues caray, nos muestra que tenía buena condición el Pedro y que era impetuoso y que quiso, después de que Juan, que es el que identificamos con la expresión que aquí dice, el discípulo a quien Jesús amaba, pues es el propio evangelista, es Juan. Y entonces, este Juan era muy sensible, además de la cercanía que tenía con el maestro, además de eso tenía una percepción muy singular y no por otra razón. Jesús lo dejó a él para escribir la palabra de la buena nueva de Jesús. O sea, hay 4 evangelistas, pero realmente los otros 3, que ya sabes quiénes son, Marcos, Mateos y Lucas, los sinópticos, tienen una narrativa muy similar. En el caso de San Juan, la forma en que él aborda la vida y obra de Jesús, del Maestro, es muy diferente porque llega hasta aspectos teológicos no contemplados por los otros evangelistas. Pero además también no pensemos que es un extraterrestre San Juan que era especial, no, era muy inteligente y tenía muchas virtudes, pero también tuvo muchos apoyos enormes. El más grande es que recordarás que en la cruz, en otra de las palabras que Jesús dirige, le dice a su mamá, a la siempre virginal María, mujer, he ahí a tu hijo. Y viendo a Juan le dice, he ahí a tu madre, no dice más. Recordemos, nada más para que no quede nada más como un simple comentario, que esa expresión de Jesús hacia su madre no era un aspecto censurable de la manera en que se dirigió a su madre, sino que está dando cumplimiento a parte de las escrituras y así como en el Génesis, Eva, la primera mujer, cayó en la tentación y de ahí fue Adán y de ahí vinieron todas las consecuencias de esta desobediencia. No digo pecado, esta desobediencia de los primeros padres y que quedó prefigurado desde esa época que vendría en ese protoevangelio el nuevo Adán y la nueva Eva, pues entonces, por esa razón, Jesús se dirige a su madre con esa expresión de mujer, mujer como generadora de vida, mujer como quien va a dar origen al nuevo pueblo de la nueva alianza conquistado por la sangre de Jesús derramada. Entonces, por esa razón, se dirige así a su madre y a este Juan, sin decirle su nombre, nada más lo ve y le dice, he ahí a tu madre. ¿Y qué nos dice la escritura? Y desde ese momento la cogió en su casa, le dio cobijo. Pero más que eso, lo importante es ya la profundización de este evento, porque así como en María está reflejada la nueva Eva, en el caso de Juan, él está representando a toda la humanidad del nuevo pueblo de Israel, del cual tú y yo y todos los que estamos ahorita en nuestra clase formamos parte. Entonces, como punto de aclaración. Entonces, regresamos al texto, estamos en el versículo 9 del capítulo 21, y entonces vemos que nos cita el San Juan. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Bueno, me detengo nuevamente para que hagamos la reflexión. Nada más
Aquí, para que podamos ubicarnos un poquito más, así como San Lucas en su Evangelio nos citó en determinado momento que hubo una pesca milagrosa, pero en esa pesca de San Lucas nos cita que era tanta los peces que estaban en la red que llamó Pedro a los compañeros de la otra barca. Se acerca y entre las dos barcas sacan la red que estaba también a reventar de peces. En esta, eh, en esta narrativa de este Juan nos cita que es una sola barca. Y esta sola barca, la interpretación ya teológica y aterrizada de esto, es que esa barca es la iglesia. Esa barca es, por esa razón, Pedro está al frente y por esa razón, dentro de su impetuosidad, arrojo y desparpajamiento, se lanzó al agua después de que le aclaró Juan, es el maestro, y se va a su alcance. Entonces, encontramos ese elemento. Y aquí otro punto interesante es que, ¿qué les dijo Jesús después de que no pescaron nada? Les dijo, lanzad la red a su derecha. ¿Por qué a la derecha? Bueno, pues porque dentro de las costumbres y creencias dentro del judaísmo, se habló por mucho tiempo del brazo de Dios, del brazo poderoso de Dios. Y pues gracias a eso sabemos que Dios Padre no era zurdo, era diestro, porque nos habla siempre de su brazo poderoso y se refiere a su brazo derecho, se refiere en algunos momentos hasta el dedo de Dios. Y entonces aquí, por esa razón, les dice Jesús, lancen la red a la derecha. ¿Qué está pasando? Que Jesús está haciendo el eco de Dios Padre, que les está diciendo esa barca, que es la iglesia que va a cobijar la misión redentora y salvadora de mi Hijo a través de todos los que integramos su santa, única iglesia cristiana católica. Bueno, pues entonces ahí se está manifestando. Y entonces nos dicen que saca a Pedro, porque obviamente que es la expresión de que fue Pedro el que sacó, pero si es una red cargada de 153 grandes peces, pues difícilmente lo hizo este Pedro solo. Pero la descripción nos dice nada más de él. ¿Y por qué nada más él? Porque Jesús, desde que conoció a Pedro, y aquí vamos otra vez al punto, ¿cómo comienza la historia de los discípulos de Jesús? En que Jesús, andando por la ribera del mar de Galilea, distingue a Pedro, distingue a este Andrés, su hermano, posteriormente a Juan y a Santiago, otros pescadores, y los invita a que sigan. Él los casó, pudiéramos decir, los reclutó el maestro. Y así está terminando San Juan también su evangelio, en una pesca milagrosa. Y en la primera pesca, desde un principio, ¿qué le dijo a Pedro? Tú eres Simón, hijo de Juan, y tú pescarás hombres. Nada más le dijo en ese momento eso. Posteriormente ya le va a decir que es la roca sobre la que va a sostener su iglesia y aquí se está refrendando. Por esa razón, aquí el evangelista dice, Pedro sacó la red con los grandes peces, porque él es el que va a quedar como custodio de la obra de Jesús dentro de su iglesia. Entonces, vamos a la siguiente reflexión. ¿Qué significa 153 grandes peces? Porque nos los dice así, 153, y aún siendo tantos, no se rompió la red. En la anterior aparición que San Lucas nos decía,
decía que la red estaba a punto de romperse. Aquí es muy claro en decir que la red no se rompió. Eso también nos habla que esa barca, que es la iglesia de Jesús en este mundo y que va a estar fincada sobre la conducción de Pedro como primer persona y en la sucesión hasta el actual Papa León XIV, todos los vicarios de Cristo en este mundo. Entonces, que la barca, a pesar de los asedios, a pesar de las confrontaciones, a pesar de los ataques de los que ha sido víctima, es víctima y seguirá siendo víctima, la red no se romperá. ¿Por qué? Pues porque esa red es la obra de Jesús y está protegida por el Espíritu Santo y emana todo esto de Dios Padre también. Entonces, no se puede romper esa red. Bueno, entonces les dice Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Por la apariencia que veían en él, distinta a la que conocieron en vida, pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se los dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Bueno, entonces nos está dando, redondeando lo que esto significa. Y por cierto, al poner aquí la expresión de resucitar de entre los muertos, te vuelvo a recordar que en esa expresión de que Jesús descendió a los infiernos, quiero que tengas la claridad de que no significa que Jesús descendió al lugar en donde mora el tentador, en donde mora Satán y todos los ángeles caídos, sino que en aquellos tiempos, dentro de las tradiciones judaicas y costumbres, se hablaba que el lugar al que llegaban los muertos era el Sheol, lo que dentro de los griegos se conocía con el nombre del Hades. Y en ese lugar se encontraban todos los que antes de la llegada de Jesús a este mundo habían muerto y estaban esperando la gracia de la redención y de la vida eterna y de la vida también de parte de Jesús, nuestro Salvador. Por esa razón se menciona que después de la muerte de Jesús deambulaban por Jerusalén muchos santos que habían muerto. O sea, no andaban deambulando cualquier gente. Nos hace la aclaración de santos, gente buena, gente merecedora de la gloria de Dios, que después de que Jesús baja al lugar al infierno, lugar de muertos, después los resucita a todos ellos, algunos van a deambular por Jerusalén y posteriormente, después de que Jesús haya sido glorificado y llegue a los cielos, solamente después de ese momento van a poder llegar todos estos resucitados. Y esperamos tener la fortuna todos nosotros que también sigamos el mismo camino. Ahora, me brinqué lo de los 153 peces. ¿Qué significa esto de los 153 peces? Tenemos muchas acepciones, muchas reflexiones acerca de este fenómeno. Te quiero citar únicamente tres de ellos. El primero, desde el punto de vista fisiológico, de acuerdo a los estudiosos de griegos, nos hablaban que en aquella época se tenían clasificados 153 especies de peces. Por eso no es casualidad que aquí nos dice
el evangelista, que pescaron 153 grandes peces. Dentro de la clasificación griega, seguramente que habría quizás desde charales hasta tiburones, tal vez. No todos eran del mismo tamaño, pero aquí nos mencionan 153 grandes peces. La interpretación de esto es que la iglesia de Jesús va a contener a todos los humanos, el nuevo pueblo de la alianza. Somos todos, cristianos y no cristianos, creyentes, agnósticos, ascetas, libres pensadores, todos. Pero cierto es que dentro de la Santa Iglesia fundada por Jesús, los que le integramos, también somos de cualquier parte del mundo. Por eso Jesús los va a enviar a sus apóstoles a llevar su palabra hasta los confines de la tierra, como recitamos cada noche que tenemos nuestras sesiones nosotros. Bueno, pues entonces aquí la primera interpretación es que esos 153 peces grandes son todos los integrantes del mundo y que no todos, y que todos, perdón, somos grandes. Entonces, esa red que jaló Pedro con los 153 grandes peces significa que él va a estar al frente de esa gran pesca que por voluntad y obra de Jesús se realizó. Otro detalle complementario a esto, lo acabo de decir, pero lo quiero señalar bien. No hay obra que pueda tener un éxito si no es por la iniciativa y por la bendición de Jesús y a través de Jesús de Dios Padre. Ninguna misión de apostolado, ninguna misión pastoral, ninguna misión religiosa, ni ninguna misión, la que tú quieras y te imagines dentro de la iglesia. Jesús siempre nos da la confianza de iniciar alguna misión que Él nos da. Y aunque nosotros dudemos de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra aceptación, pudiéramos decir, en cualquier medio, Jesús sabemos que siempre nos va a dar la misión y nos va a dar la forma de que podamos realizarla. Nunca nos va a dejar solos. El Espíritu Santo siempre estará a nuestro lado, dirigiéndonos, hablándonos y llevando a buen puerto. Y si a eso le agregas, cuando digo buen puerto, ¿quién es la sierva de Dios que custodia la obra de su Hijo, María Santísima, la Virginal y siempre Virgen María? Pues caray, todo está solucionado. Eso no quiere decir que, como decimos aquí, va a ser no embestida la iglesia. No, al contrario, va a ser muy embestida, va a ser muy atacada. Y por esa razón tenemos que tener confianza y fe en la misión que Dios nos encomienda, en la asistencia del Espíritu Santo y en la protección que de Dios Padre tenemos todos nosotros. Bueno, eso es la primera de las explicaciones. Perdóname. La segunda de las explicaciones te la quiero dar es, en aquellos tiempos había una fórmula matemática muy conocida en las tradiciones griegas y nos hablaba de, de los números. Déjame aterrizártelo con palabras sencillas. Tú conoces la denominación de números primos. Los números primos son aquellos que son divisibles entre ellos mismos y entre el número 1, entre la unidad. Por ejemplo, para que nos entendamos, el número 2 es divisible entre 2 y también entre 1. 2 veces 1 son 2. Y 2 entre 2, pues es 1. Bueno, entonces, si tú te pones
a meditar en aquellos tiempos dentro de las reflexiones matemáticas, si tú vas sumando los diferentes números primos, comenzando por el número 1, va a seguir el 2, luego va a seguir el 3, el 4, 5, bla, 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 hasta llegar al número 17. Sí, el número 17 es el mayor de los números primos de acuerdo a esa concepción matemática que se tenía. ¿Por qué? Porque el número 17 es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así, hasta llegar al 17. Perdóname, no de 1 más 2 más 3, bueno, sí, en determinada forma así lo puedes entender, pero el punto es que llegas hasta el número 17 y el número 17 es un número primo que en aquellos tiempos lo consideraban como el máximo, porque nada más era divisible entre el propio 17 y el 1. Y entonces has de decir, bueno, esto soy interesante, pero ¿y? Bueno, pues si tú haces un triángulo equilátero, un triángulo que sus tres caras son iguales, tú puedes poner con puntos de un extremo a otro de cada uno de las líneas 17 puntos. Entonces, como es un triángulo equilátero, es igual, los tres lados van a tener 17 puntos. Si tú después de eso trazas, como cuando jugabas crucigramas, puntos interiores en cada línea, uniendo y siguiendo la, las mismas líneas, siguiendo los mismos caminos, van a entrar en ese triángulo exactamente 153 puntos. Ni uno más, ni uno menos. Entonces, aquí tenemos otra manifestación interesantísima, porque eso te menciona que en ese triángulo es la Santísima Trinidad. Ese triángulo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dentro de ese triángulo nos encontramos todos los peces que somos la figuración de todos nosotros los hombres que habitamos en el mundo. Entonces, es otra manera de entender el por qué estos 153 peces grandes. La última reflexión que te quiero dar con relación a ese número 17 es que así como matemáticamente es muy peculiar, también el 17 desde el punto de vista bíblico tiene un significado muy especial. Ya sabemos que el número 10, como el decálogo, nos representa elección, nos representa que tú vas a escoger respetar o no hacerlo, la voluntad de Dios a través del decálogo. Y tenemos también la claridad que el 7 es el número de la plenitud. Pues si tú sumas 10 más 7, te va a dar 17. Y esto tiene una connotación muy especial dentro de la Biblia. Como prueba de esto, te puedo decir que si tú te remites al Génesis en su capítulo 7, versículo 11, para empezar, ahí te puedo decir que el diluvio universal comenzó el día 17 del segundo mes. No lo digo yo, vete a la Biblia, Génesis capítulo 7, versículo 11, y ahí te va a decir que el día 17 del segundo mes comenzó el diluvio universal que acabó con casi toda la humanidad. Y posteriormente, no es casualidad, en el mismo Génesis, capítulo 8, versículo 4, vas a encontrar que el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre las faldas del monte Ararat, así nos dice
la escritura. No es casualidad. ¿Quieres otro detalle interesante acerca del número 17? Si tú te remites al Génesis, pero ahora vete al capítulo 47, versículo 28, vas a ver que ahí nos va es de los últimos capítulos del Génesis. Y ahí nos habla de que cuando José estuvo al frente de, de todo el imperio, pudiéramos decir, egipcio, y que gracias a que tenía la simpatía con el faraón, le permite que su familia la traiga a Egipto y les da la, un espacio para que ahí sea la ciudad en que vivan ellos y que ahí se vayan desarrollando, cosa que sucedió por 450 años. Pero, ¿quién era? ¿Quién era el patriarca padre de José, que estaba con la creencia de que José había muerto? Jacob. Jacob, el que después le cambió por nombre Dios a Israel, y que por eso el pueblo israelita, pues de ahí viene. Pues no es casualidad. En ese Génesis capítulo 47, versículo 28, le va a decir que Jacob vivió 17 años en Egipto antes de morir. Hay otros, hay muchos más comentarios, por ejemplo, entre los profetas, en el caso de Jeremías, cita que él compró un campo determinado de tierra por 17 ciclos de plata. Ese número 17 es muy especial. Es tan especial esto que te voy a dar el último dato. Ese no está puesto en la Biblia, no está puesto. O sea que tú puedes decir, puede ser cierto o no. Pero Jesús murió el día 14 de Nisan. El día 14 de Nisan fue el día de la preparación de la Pascua entre los judíos. Por eso no es casualidad, es una manifestación divina que a las 12 del día 14 de Nisan, los judíos llevaban al templo de Jerusalén sus animales, sus borreguitos, para ser sacrificados, para consumirse esa noche en su Pascua. ¿A qué hora fue declarado reo de muerte Jesús por Pilato? A las 12 del día. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, era declarado que iba a ser muerto en la cruz a las 12 del día 14 de Nisan. Bueno, pero repito, no está puesto en la Biblia, pero para la creencia de muchos de los judíos de aquel tiempo y de los que estaban posteriormente ingresando a nuestra Santa Iglesia Católica, Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero ellos, por la razón de diferencias de calendarios entre el calendario juliano que manejan ellos al gregoriano que manejamos nosotros, más aparte el calendario lunar que también rige, en pocas palabras, se hablaba de 3 días. Entonces, si tú eso lo tomas en consideración, pues podrás sacar que Jesús muere el día 14 de Nisan y resucita el día 17 de Nisan. Pero te repito, eso no lo dice la Biblia. Eso nada más es una consecuencia. Bueno, entonces ya tienes ahí 3 grandes razones del por qué los 153 peces y de dónde sale ese número 17 que nos trae tanta explicación. Continúo a partir del versículo 15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los otros 6
que le acompañaban. Respondió él, Simón, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quiere? Simón se entristeció. Pedro, de que, le preguntasen por tercera vez, ¿quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Me detengo otra vez aquí. Son tres intervenciones de Jesús mismas que nos hablan de que le está dando la oportunidad de refrendar su fe, su amistad y su adhesión a Jesús, porque recuerda que Simón, como lo había predicho el maestro, como lo había profetizado, antes de que cantara el gallo, lo iba a negar 3 veces en la noche de su pasión, cosa que sucedió y que Pedro lamentó amargamente. Y ahora Jesús, al increparlo por 3 veces, le está dando la oportunidad de que resarza esa, esa falta hacia Jesús. Y por otra parte, nos está diciendo, al ser tres las preguntas que le hace, nos está hablando de nueva cuenta de la perfección. Le está haciendo tres preguntas clave que nos hablan de la perfección de la increpación de Jesús. Y vemos que aquí 2 ocasiones le habla de corderos, de ovejas, perdón, y una de corderos. Tomemos en consideración que para muchos exégetas la interpretación de esto es que los corderos son los pastores de Dios, los pastores de Jesús, los presbíteros, obispos y diáconos primordialmente. Y por otra parte, son los pastores que dirigen al rebaño. ¿Y el rebaño quiénes lo forman? Los corderos, las ovejas, los corderos, perdón, son los pastores. Y nosotros las ovejas, que somos guiadas por los pastores. Bueno, por esa razón le hizo estas preguntas. Y después de que le preguntó, le dice Jesús, en verdad te digo, que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Me vuelvo a detener aquí, así como Jesús escuchó de parte de este Simón en varias veces, no permitiremos que te pase a nada, vamos a morir contigo, vamos a rajarnos el casimir con quien sea, todo eso, pues aquí le hace Jesús el comentario, en principio le dice, en verdad te digo, o sea que, atención, Simón, para la oreja, porque le está diciendo de una manera muy particular que él va a sufrir el martirio también. Por eso le dice que cuando llegue a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá. O sea, vas a estar preso, otro te va a ceñir, te va a vestir, te va a conducir y te va a llevar a donde él quiere, no a donde tú deseas. Entonces le está anunciando cómo será su muerte. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Simón. Dicho esto, añadió, sígueme. Lo mismo que le dijo cuando lo conoció en la ribera de, de ahí en un principio, que le dijo también, sígueme. Aquí le vuelve a ratificar, sígueme. Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar?
recordarás esa escena que está Juan al lado izquierdo de Jesús, que la mesa, de acuerdo a la costumbre, era una mesa muy baja y no estaban en sillas, estaban sobre cojines en el piso. Entonces este Juan, el discípulo amado de Jesús, al estar a la izquierda del maestro, enfrente estaba Pedro, y cuando Jesús dijo que alguien lo iba a entregar, Simón le hace señas a Juan, pregunta, ¿quién? Y por eso la escena de que este Juan, para poderle hablar en voz baja al maestro, se inclina y se recuesta sobre el pecho, sobre el corazón de Jesús, para hacerle la pregunta, misma pregunta que quedó nada más entre Jesús y Juan. Por esa razón es esta escena del que se recostó sobre Jesús. Entonces, viendo Pedro, le pregunta a Jesús, viéndole a quién, a Juan, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y sabemos que no era muy fino para hablar muchas veces Pedrito, y entonces, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? O sea, el maestro, cosa rara en Jesús, le contesta con el mismo talante la forma en que este Pedro le increpa, en que Simón le increpa. ¿Y este qué? Ah, pues si yo quiero que se quede hasta el final, ¿a ti qué te importa? ¿No? Aquí entendamos cuál es la misión que le está dando Jesús a Juan. Además de que le encomienda a su madre y que gracias a eso va a conocer muchos detalles acerca de la vida eh, oculta de Jesús y muchas cosas más, va a tener el privilegio y la gracia, Juan, de poder proteger a la madre de Cristo. Y además de eso, en sus estancias, tanto en Jerusalén como en Éfeso, él va a poder tanto tener una escuela de discípulos para enseñarles la catequesis sobre Jesús, como también de la redacción de su evangelio, de las tres cartas que conocemos como cartas católicas, que escribió también Juan, y del libro del Apocalipsis. Entonces, pues fue una oportunidad muy grande, y dado a la vida grande que tiene Juan en cuanto a años y a su capacidad redaccional y de interpretación, y por los años en que vivió, estamos hablando, que a pesar de que hizo algunos lanzamientos previos, pudiéramos decir, preparaciones de su evangelio, no fue sino entre el año 90 y 95 que aparece ya en griego este evangelio. Y por lo tanto, pues sus reflexiones son ya de un nivel más teológico y más reflexivo que los de los evangelistas sinópticos. Y por eso podemos entender que Jesús le concedió la gracia de que hiciera una narrativa más profunda acerca de la buena nueva de la vida de Jesús. Y por esa razón, así debemos de interpretar cuando le dice, si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿Cuándo va a venir? En la parucía, en la segunda venida. Y entonces, mientras tanto, vamos a estar nutridos todos nosotros, integrantes de la única y santa Iglesia Cristiana Católica, por medio de dos grandes alimentos, el alimento eucarístico y el alimento de la palabra de Dios. El alimento eucarístico lo vamos a recibir a través de la comunión, a través de esa exaltación de lo que en Caná vimos de parte de Jesús al, al bendecir, al transformar el agua en vino, como también vamos, gracias a los cuatro evangelistas, a conocer la palabra de Dios, que fue todo lo que Jesús nos vino a enseñar en su ministerio público. Y entonces, gracias a esos dos alimentos, su palabra y su Eucaristía, podemos sostenernos en este mundo y poder conocerlo, amarlo, con fe afianzarnos a Él
y poder aspirar a llegar al reino de Dios. Bueno, entonces termina este relato en el versículo 22. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Aquí ya nos pronuncia hermanos. Los hermanos, recordemos que es la forma en que se distinguían los cristianos primeros. Algunos en un tiempo se les llamó los seguidores del camino por el episodio de Maús, a otros más se les llamó hermanos, y solamente hasta que la extensión en la diáspora que llega la catequesis a Antioquía de Pisidia, en la región griega del Imperio Romano, ahí es en donde vamos a adquirir el patronímico de cristianos. Pero antes hubo varias formas en que se nos conoció, entre otras la de hermanos. Por eso cierra aquí Juan poniendo, corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino que si quiero que se quede hasta que yo venga. Y por lo tanto cierra el Evangelio de Juan con la última conclusión. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Fin del Evangelio de Juan, fin también de la recolección de los signos de poder que el evangelista citó. Te recuerdo que son 6 los que cita, pero dentro de la preparación, dentro de la presentación en el Evangelio, nos habla de 7, pero los que analizamos fueron estos 6. Y recordemos que el mayor signo de poder de Dios Padre a través de Jesús de Nazaret fue la propia pasión, muerte y resurrección de nuestro divino Señor de señores y Rey de reyes. Ese fue el signo más grande que ninguno de los apóstoles lo cita en específico, pero que todos nosotros, seguidores de nuestro rabí, de nuestro maestro, de nuestro amado Jesús de Nazaret, sabemos que no pudo haber algo más grande que ese signo de poder. Un milagro operado por la voluntad de Dios Padre a través del Espíritu Santo, resucitando a Jesús de Nazaret para que gracias a su acción con la que terminaba su ministerio en este mundo, pudiera ser glorificado y ascender a los cielos. Bueno, pues antes de que concluyamos nuestra clase, te quiero decir que nos queda una última sesión para la próxima clase de reflexión acerca de los milagros que hemos estado viendo. Pero quiero aprovechar este momento para hacer la presentación de lo que después de que termine la próxima semana este curso, cuál será el curso con el cual vamos a seguir aterrizando nuestras reflexiones sobre Jesús y sobre su Evangelio, el curso de las parábolas del Evangelio. Te quiero decir que este bello libro también de la autoría del padre Carrillo Alday se dedica a analizar, así como vimos en este libro, los 34 signos de poder o milagros, como los conocemos, de Jesús, pues este Jesús nos vino a enseñar toda la voluntad de Dios a través de signos y de palabras. Y dentro de sus palabras, la fórmula que más utilizó y que con una maestría manejaba eran las parábolas, algo muy singular. Y vamos a ver que hay 45 parábolas que citan también los evangelistas, y al igual que en este curso, vamos a ver
la primera interpretación y luego vamos a ver ya una interpretación actualizada y una interpretación teológica acerca del sentido profundo de cada una de esas parábolas. Entonces, desde ahorita te invito a que vayas conociendo y te vayas entusiasmando. Y por favor, si tienes oportunidad, divulga entre tus conocidos, entre tu círculo en el que tú frecuentas, que nos estamos divirtiendo aquí, aprovechando, conociendo la palabra de Dios a través de Jesús de Nazaret, y que los invitamos a que se unan a nuestro grupo y que puedan entrar cuando comencemos dentro de 15 días el curso de parábolas del Evangelio. Yo por de pronto, pues le agradezco a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos acompañaron esta noche como siempre, y te quiero invitar a que cierres tus ojos para terminar con la última actualización y reflexión de esta noche, y después pondremos la canción de cierre. Cierra tus ojos y escucha. Señor Jesús, queremos trabajar en la barca de tu iglesia para conquistar hombres para el reino de los cielos. Deseamos realizarlo bajo la dirección de tu vicario, el sumo pontífice. Guíanos tú, Señor, en esta noble tarea y en esta entusiasmante empresa, pues sin ti nada podemos hacer. Dinos hacia dónde hay que lanzar nuestras redes. Recibe nuestro humilde trabajo y particípanos de tu fecundidad. Danos mirada limpia para reconocerte e invítanos a tu mesa para participar en el banquete eucarístico que tú mismo nos has preparado. Jesús, bendito seas. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos,